Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. ¿Qué tesoros de sabiduría y transformación aguardan en la primera carta de Pablo a Timoteo? Hoy, te sumergirás en una narración intrigante que encierra una promesa que cambiará tu vida para siempre. Imagina adentrarte en un mundo de consejos y guía espiritual, donde cada palabra escrita puede iluminar tu camino. Este análisis te llevará a través de una historia que te desafiará y te inspirará. Pero aquí está la promesa que transformará tu vida. Al concluir este video, te revelaré un mensaje profundo que cambiará la forma en que enfrentas tus desafíos espirituales. Una moraleja que te inspirará a vivir con propósito y determinación. Así que, acompáñame en este emocionante viaje y prepárate para abrazar un mensaje que iluminará tu camino y cambiará tu vida. La carta de Pablo a Timoteo comienza con una cálida salutación y un recordatorio de la importancia de preservar la pureza doctrinal en la comunidad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo establece su autoridad apostólica y recuerda a Timoteo la conexión entre su misión y la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Dijo Pablo, extendiendo su bendición. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo expresa su afecto paternal por Timoteo y le envía una triple bendición de gracia, misericordia y paz. Dijo Pablo, recordando instrucciones previas. Al partir yo para Macedonia te rogué que permanecieras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas. Pablo recuerda a Timoteo las instrucciones anteriores sobre la necesidad de permanecer en Efeso y proteger la comunidad de enseñanzas falsas. Dijo Pablo, enfatizando la importancia de evitar disputas inútiles. Ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. Pablo subraya la importancia de evitar enseñanzas irrelevantes y genealogías que solo generan disputas en lugar de contribuir al plan de Dios basado en la fe. Dijo Timoteo, buscando comprensión. ¿Cómo puedo discernir y abordar las doctrinas extrañas, apóstol Pablo? ¿Cuál es la clave para mantener la pureza doctrinal? Timoteo busca orientación sobre cómo discernir y abordar las enseñanzas falsas que podrían surgir en la comunidad. Dijo Pablo, aconsejando sobre la pureza doctrinal. Mantén la pureza doctrinal a través de una enseñanza clara y centrada en la fe. Que el plan de Dios sea el fundamento de nuestra comunidad. Pablo ofrece a Timoteo un consejo claro sobre la importancia de la enseñanza centrada en la fe y cómo mantener la pureza doctrinal en la comunidad. Dijo Timoteo, asintiendo. Seguiré estas instrucciones, apóstol Pablo. Que nuestra comunidad se mantenga firme en la fe y libre de enseñanzas engañosas. La carta de Pablo a Timoteo continúa, ahora enfocándose en el propósito del mandato apostólico y advirtiendo sobre la vana palabrería de algunos. Dijo Pablo, revelando el propósito del mandato. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Pablo aclara que el propósito último del mandato apostólico es fomentar la caridad,
destacando la importancia de un corazón limpio, una conciencia recta y una fe sincera. Dijo Pablo, señalando un peligro presente. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería. Pablo advierte a Timoteo sobre aquellos que, apartándose del propósito original, se han sumido en discursos vacíos y sin sustancia. Dijo Pablo, cuestionando la aparente erudición. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Pablo destaca el peligro de aquellos que buscan ser maestros de la ley sin comprender verdaderamente lo que enseñan, lo que puede conducir a la confusión y al error. Dijo Timoteo, buscando discernimiento. ¿Cómo debo abordar a aquellos que caen en esta vana palabrería, apóstol Pablo? ¿Cuál es la respuesta adecuada ante sus afirmaciones erróneas? Timoteo busca orientación sobre cómo abordar a aquellos que se desvían hacia la vana palabrería y propagan enseñanzas equivocadas. Dijo Pablo, aconsejando sobre la corrección. Aborda con sabiduría y amor, Timoteo. Que tu enseñanza sea fundamentada en la verdad, refutando con claridad aquello que está desviado. Pablo ofrece a Timoteo un consejo claro sobre cómo abordar la situación con sabiduría y amor, siempre fundamentándose en la verdad. Dijo Timoteo, comprometiéndose. Seguiré tu consejo, apóstol Pablo. Que la verdad guíe nuestra enseñanza y corrija la vana palabrería que pueda surgir. La narrativa continúa con una reflexión sobre la ley y su propósito en la vida de aquellos que buscan la sana doctrina. Dijo Pablo, reconociendo la bondad de la ley. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley. Pablo comienza señalando la bondad intrínseca de la ley, enfatizando que su utilidad radica en cómo se entienda y aplique. Dijo Pablo, especificando el propósito de la ley. Teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos. Pablo detalla que el propósito de la ley es corregir y guiar a aquellos que se desvían del camino justo, señalando distintos tipos de transgresiones. Dijo Pablo, enumerando las ofensas según la ley. Adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Pablo presenta una lista de transgresiones que la ley busca corregir, destacando la importancia de adherirse a la sana doctrina que promueve el Evangelio. Dijo Pablo, recordando el Evangelio confiado. Según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado. Pablo conecta la función de la ley con el Evangelio que proclama, resaltando la responsabilidad de compartir la buena noticia de la gloria de Dios. Dijo Timoteo, buscando comprender. Apóstol Pablo, ¿cómo debemos aplicar esta enseñanza en nuestra labor pastoral y en la enseñanza del Evangelio? Timoteo busca orientación sobre cómo aplicar estas enseñanzas en la labor pastoral y la proclamación del Evangelio. Dijo Pablo, ofreciendo dirección. Enseña la ley con discernimiento y amor, recordando siempre que el Evangelio es el faro que guía a la verdadera sana doctrina. La historia sigue con Pablo expresando su gratitud por la transformación que ha experimentado, reconociendo la abundancia de la gracia divina en su vida. Dijo Pablo, agradeciendo a Cristo Jesús. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Pablo, lleno de gratitud,
atribuye su fortaleza y la confianza depositada en él al Señor Jesucristo, quien lo ha llamado al ministerio. Dijo Pablo, reflexionando sobre su pasado: a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pablo reconoce humildemente su pasado como blasfemo y perseguidor, pero destaca la misericordia que ha recibido a pesar de su ignorancia como no creyente. Dijo Pablo, resaltando la abundancia de la gracia. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Pablo destaca cómo la gracia divina ha sobreabundado en su vida, marcando su transformación con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Dijo Timoteo, impresionado por la historia de transformación: Apóstol Pablo, ¿cómo podemos aplicar esta experiencia de gracia abundante en nuestro ministerio? Timoteo busca aplicar la experiencia de gracia de Pablo en su propio ministerio, buscando orientación y sabiduría. Dijo Pablo, aconsejando a Timoteo: enseña y ministra recordando siempre la abundancia de la gracia divina. Que tu servicio refleje el amor y la fe en Cristo Jesús. La historia continúa con Pablo compartiendo una afirmación que considera cierta y digna de aceptación por todos. Dijo Pablo, con humildad: es cierta y digna de ser aceptada por toda esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Pablo reconoce su condición de pecador y destaca la misericordia que ha recibido a través de Cristo Jesús, subrayando la razón fundamental de la venida de Cristo al mundo. Dijo Pablo, reflexionando sobre la misericordia recibida: y si encontré misericordia fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Pablo reconoce el propósito de la misericordia que ha recibido: ser un testimonio vivo de la paciencia de Jesucristo y un ejemplo para aquellos que creerán en él, apuntando hacia la vida eterna. Dijo Pablo, elevando una oración de adoración: al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Los de los siglos. Amén. La historia avanza con Pablo dirigiéndose a su discípulo Timoteo, compartiéndole una recomendación vital, recordándole las profecías que se pronunciaron sobre él en tiempos pasados. Dijo Pablo, con solemnidad: esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate. Pablo insta a Timoteo a luchar valientemente, respaldado por las profecías que anuncian su papel y propósito en el servicio a Dios. Es un llamado a enfrentar con firmeza los desafíos que se presenten en su camino. Dijo Pablo, aconsejando con sabiduría:
conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Pablo enfatiza la importancia de mantener la fe y una conciencia íntegra en medio de las adversidades. Advierte sobre el peligro de aquellos que, al perder estas cualidades, naufragan en su fe. Dijo Pablo, con seriedad. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. La narrativa avanza con Pablo, quien, después de sus consejos a Timoteo, recomienda la importancia de la oración y la intercesión por todos los hombres, incluyendo a los líderes y autoridades. Dijo Pablo, con urgencia espiritual. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo destaca la necesidad de una vida de oración constante, abarcando peticiones, súplicas y agradecimientos por toda la humanidad. Esta práctica es esencial para el bienestar espiritual y social. Dijo Pablo, reflexionando sobre la importancia de la paz. Por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Pablo reconoce la relevancia de orar por las autoridades y líderes, buscando la paz y la tranquilidad en la sociedad. La estabilidad social es un elemento crucial para que la fe y la dignidad florezcan. Dijo Pablo, revelando la voluntad divina. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La historia avanza con Pablo destacando la singularidad de Dios y el papel único de Cristo Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Dijo Pablo, enfatizando la unidad divina. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Pablo subraya la unicidad de Dios y resalta la figura única de Cristo Jesús como el mediador designado para reconciliar a la humanidad con Dios. Dijo Pablo, recordando el sacrificio redentor. Él se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Pablo recuerda el acto redentor de Cristo, quien se entregó como rescate, un sacrificio que tiene validez para toda la humanidad. Este testimonio se reveló en el tiempo perfecto según el plan divino. Dijo Pablo, con sinceridad y autoridad. Y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. La narración continúa con Pablo, quien expone sus directrices sobre la oración y la conducta apropiada, tanto para hombres como para mujeres. Dijo Pablo, instruyendo sobre la oración. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Pablo enfatiza la importancia de la oración, exhortando a los hombres a orar en todo lugar con manos piadosas y sin ira ni discusiones, fomentando así un espíritu de paz y devoción. Dijo Pablo, dirigiéndose a las mujeres, hablando de su vestimenta y conducta. Asimismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos. Pablo orienta a las mujeres a vestirse con modestia y decoro, resaltando la importancia de la modestia sobre la ostentación en su atuendo. Dijo Pablo, enfatizando la verdadera belleza. Sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Pablo recalca que la verdadera belleza de las mujeres debe reflejarse en sus buenas obras, especialmente aquellas que profesan la piedad. Dijo Pablo,
dando instrucciones específicas. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. Desde su posición como apóstol de Cristo Jesús, Pablo se comunica con Timoteo, a quien considera un verdadero hijo en la fe. Extiende sus saludos y deseos de gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijo Pablo: Timoteo, te encomendé a permanecer en Efeso para que organices lo que falta y establezcas presbíteros en cada ciudad, según mis instrucciones. Deben ser irreprochables, casados una sola vez, con hijos creyentes y sin acusaciones de libertinaje o rebeldía. Los presbíteros, elegidos por Timoteo, deben ser hombres que cumplan con ciertos requisitos éticos, como la irreprochabilidad y la responsabilidad familiar. Pablo instruye acerca de las cualidades que deben tener, haciendo hincapié en la importancia de la sana doctrina y la capacidad de refutar a aquellos que la contradicen. Pablo aborda específicamente la situación en Creta, destacando la reputación de sus habitantes. Cita a un profeta cretense para subrayar su propensión a la mentira. Le indica a Timoteo que reprenda a aquellos que corrompen la fe y advierta sobre discusiones inútiles. Dirigiéndose a diversos grupos, Pablo proporciona pautas para ancianos, ancianas, jóvenes y esclavos. Cada uno tiene su papel y responsabilidad en la comunidad, desde la sobriedad de los ancianos hasta la sumisión de los esclavos. Dijo Pablo: recuerda que, para los puros, todo es puro, pero para los contaminados, nada es limpio. Ánimo a que se mantengan firmes en la fe y en la práctica de buenas obras, evitando discusiones inútiles y enseñanzas que desvíen de la verdad. Pablo destaca la importancia de la sumisión a las autoridades y la universalidad del plan de salvación. Resalta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y exhorta a orar por todos. Dijo Pablo: que las mujeres aprendan en silencio, sin enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Recuerden la transgresión en el Edén y la importancia de mantener la fe, la caridad y la santidad. En la continuación de la carta, Pablo instruye a Timoteo sobre los requisitos para aquellos que aspiran al cargo de episcopo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, transmite estas directrices con autoridad y cuidado, consciente de la importancia de la conducta y carácter de quienes liderarán en la comunidad cristiana. Dijo Pablo: Timoteo, hijo en la fe, estas son las características que debe poseer el episcopo. La elección de líderes es crucial para el bienestar espiritual de la comunidad. Pablo destaca la importancia de la irreprochabilidad, la sobriedad y la capacidad de enseñar. Imagina a Timoteo asintiendo mientras absorbe estas enseñanzas, consciente de su responsabilidad en la selección y formación de líderes eclesiásticos. Dijo Pablo: un episcopo debe ser alguien que gobierna su casa con sabiduría, mostrando un liderazgo ejemplar en su vida familiar. Esta conexión entre la vida privada y el liderazgo público es esencial para el servicio en la iglesia. La figura de Timoteo, discípulo y colaborador de Pablo, se destaca mientras absorbe estas directrices. Como líder en formación, Timoteo se enfrenta al desafío de discernir y elegir a líderes que encarnen estos principios. Dijo Pablo: estos líderes deben ser moderados, evitando conflictos y siendo desinteresados en cuestiones financieras. En sus palabras, Pablo modela el tipo de liderazgo que busca inculcar en Timoteo. En medio de las exhortaciones para establecer líderes eclesiásticos, Pablo, apóstol de Cristo, comparte con Timoteo los requisitos fundamentales.
Destaca la importancia de la integridad y la rectitud en aquellos que desean servir en el liderazgo de la comunidad cristiana. Dijo Pablo: Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, encomiendo a ti la tarea de organizar y establecer presbíteros en cada ciudad. Busca a hombres irreprochables, casados una sola vez, cuyos hijos sean creyentes y no estén marcados por la rebeldía. La voz de Pablo resuena como un faro de orientación para Timoteo, quien recibe la responsabilidad de estructurar la comunidad de creyentes. La relación entre mentor y discípulo se manifiesta en esta encomienda vital. Dijo Pablo: el candidato al episcopado debe ser un administrador fiel de Dios, demostrando hospitalidad, justicia y sobriedad. Que su vida sea un testimonio de las virtudes que enseñamos. Timoteo, como destinatario de estas palabras, se convierte en el agente de implementación de las directrices apostólicas. La escena refleja la transición de liderazgo y la importancia de transmitir principios fundamentales. Dijo Pablo: que aquellos que ocupen roles de liderazgo en la iglesia sean hombres de fe, sensatez y piedad. Su vida personal debe reflejar la sana doctrina que profesamos. Timoteo asiente, asimilando las instrucciones de su mentor. La conexión entre el enseñante y el aprendiz revela la continuidad en la transmisión de valores esenciales para el liderazgo en la comunidad cristiana. Dijo Pablo: que estas directrices guíen la selección de líderes. La iglesia florecerá bajo el cuidado de aquellos que reflejen la enseñanza de Cristo. En el continuo consejo de Pablo a Timoteo sobre la elección de líderes eclesiásticos, se destacan requisitos adicionales para aquellos que aspiran al servicio. La experiencia y la reputación resurgen como elementos cruciales. Dijo Pablo: aquel que aspire al liderazgo no debe ser un neófito, para que no caiga en la trampa de la soberbia, compartiendo así la condenación del diablo. La voz de Pablo, llena de sabiduría, advierte contra la precipitación en roles de liderazgo. La madurez espiritual se convierte en un requisito esencial para evitar los peligros inherentes a la inexperiencia. Dijo Pablo: además, que tenga buena fama entre los que están fuera de la comunidad. La integridad y el testimonio positivo son esenciales para prevenir descrédito y caer en las artimañas del diablo. La importancia de la reputación resuena en las palabras de Pablo, subrayando que el testimonio externo es un factor significativo en el testimonio cristiano. Dijo Pablo: lo mismo aplica a los diáconos. Deben ser dignos, sin doblez, evitando el exceso de vino y alejándose de negocios sucios. Su compromiso con el misterio de la fe debe ser resguardado con una conciencia pura. La sabiduría apostólica se despliega nuevamente al especificar las cualidades que deben caracterizar a los diáconos. La pureza de intención y la conducta intachable se erigen como pilares fundamentales en el servicio cristiano. Dijo Pablo: así, la selección cuidadosa de aquellos que ocuparán roles de liderazgo fortalecerá la iglesia y preservará la integridad del mensaje de fe. En la continuación de las instrucciones de Pablo a Timoteo sobre la selección de diáconos y diáconas, se destaca la importancia de la integridad, la prudencia y la solidez familiar. Dijo Pablo: primero, sometamos a prueba a aquellos que aspiran al diaconado. Solo si resultan irreprensibles se les confiará este servicio en la comunidad cristiana. La voz de Pablo resuena con la prudencia necesaria en la elección de líderes en la iglesia. La evaluación rigurosa garantiza que aquellos que sirven como diáconos sean dignos de la confianza depositada en ellos. Dijo Pablo:
Asimismo, las mujeres que aspiren a este servicio deben ser dignas, evitando la calumnia, siendo sobrias y fieles en todos los aspectos de la vida. Pablo extiende su consejo a las mujeres que desean servir en el diaconado, enfatizando cualidades como la dignidad, la sobriedad y la fidelidad en todas las cosas. Dijo Pablo: en cuanto a los diáconos, deben ser casados una sola vez, ejerciendo un gobierno sabio en sus hogares y con sus hijos. La sabiduría de Pablo se manifiesta nuevamente al establecer estándares para la vida familiar de los diáconos, reconociendo que la calidad de su liderazgo en la iglesia está intrínsecamente ligada a su vida doméstica. Dijo Pablo: pues aquellos que desempeñan bien el diaconado obtienen un puesto honroso y experimentan un crecimiento sólido en su fe en Cristo Jesús. En una carta dirigida a Timoteo, Pablo expone las instrucciones sobre la conducta apropiada en la casa de Dios, la iglesia, y comparte reflexiones sobre el grandioso misterio de la piedad. Dijo Pablo: te escribo estas cosas con la esperanza de visitarte pronto. Sin embargo, si mi llegada se demora, quiero que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la columna y el fundamento de la verdad. Pablo, con un tono paternal, orienta a Timoteo sobre la importancia de mantener una conducta apropiada en la comunidad cristiana, subrayando que la iglesia es el pilar que sostiene y fundamenta la verdad divina. Dijo Pablo: y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él, refiriéndose a Cristo, ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y elevado a la gloria. En una profunda revelación sobre los desafíos que enfrentará la fe en los últimos tiempos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte sobre la apostasía y la influencia de enseñanzas engañosas y diabólicas. Dijo Pablo: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Pablo, consciente de la seriedad del mensaje, destaca que esta revelación proviene directamente del Espíritu Santo. La apostasía, caracterizada por la renuncia a la fe, se manifiesta a través de la influencia perniciosa de espíritus engañosos y doctrinas que contradicen la verdad divina. Dijo Pablo: esto ocurrirá por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Pablo señala la conexión entre la apostasía y la hipocresía de aquellos que, en su engaño, pervierten sus propias conciencias. Esta hipocresía sirve como caldo de cultivo para la difusión de doctrinas diabólicas. Dijo Pablo: estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. En medio de las advertencias contra las enseñanzas engañosas y prohibiciones injustificadas, el apóstol Pablo ofrece una guía clara sobre la actitud hacia la creación divina y el rol crucial de la acción de gracias. Dijo Pablo: porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias. Pablo fundamenta su enseñanza en la bondad intrínseca de la creación divina. Destaca que, cuando se disfruta con acción de gracias, todo lo creado por Dios queda santificado por su palabra y por la oración. Dijo Pablo: si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Pablo establece la conexión entre enseñar estas verdades y ser un fiel ministro de Cristo Jesús.
La fidelidad a la fe y a la sana doctrina es esencial para nutrir y guiar a la comunidad. Dijo Pablo. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. En el discurso de Pablo acerca de la piedad y los ejercicios corporales, el apóstol destaca la superioridad de la piedad sobre las prácticas físicas, aludiendo a sus beneficios no solo temporales sino también eternos. Dijo Pablo. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. En estas palabras, Pablo subraya que la piedad, en contraste con los esfuerzos físicos, abarca la totalidad de la existencia. No es simplemente una disciplina religiosa, sino un camino que promete plenitud y bendiciones tanto en el presente como en la eternidad. Dijo Pablo. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. En el consejo de Pablo a Timoteo, el apóstol enfatiza la importancia de la enseñanza y exhorta al joven líder a ser un modelo ejemplar para los creyentes, destacando áreas específicas de su vida que requieren atención. Dijo Pablo. Predica y enseña estas cosas. Aquí, Pablo comisiona a Timoteo a compartir y enseñar las verdades fundamentales de la fe. La transmisión de la enseñanza es esencial para la continuidad y el crecimiento de la comunidad de creyentes. Dijo Pablo. Que nadie menosprecie tu juventud. Reconociendo la juventud de Timoteo, Pablo advierte contra el menosprecio. Aunque joven, Timoteo es instado a superar cualquier escepticismo mediante su ejemplo y dedicación. Dijo Pablo. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Pablo destaca 5 áreas clave en las cuales Timoteo debe ser un modelo para los creyentes. Su palabra, comportamiento, caridad, fe y pureza deben reflejar la integridad y el compromiso cristiano. Dijo Pablo. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Antes de la llegada de Pablo, Timoteo recibe instrucciones específicas. La lectura, la exhortación y la enseñanza son prácticas cruciales para el desarrollo espiritual y la consolidación de la fe. Dijo Pablo. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Pablo continúa ofreciendo consejos prácticos a Timoteo, guiándolo en su liderazgo y servicio en la comunidad. La exhortación se centra en la dedicación y el ejemplo que Timoteo debe demostrar en su vida y en su relación con distintos grupos dentro de la comunidad. Dijo Pablo. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En este llamado, Pablo insta a Timoteo a sumergirse por completo en las responsabilidades que le han sido confiadas. La dedicación y el compromiso son esenciales para que su progreso y crecimiento sean evidentes para todos. Dijo Pablo. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo destaca la importancia de la autoevaluación y la atención constante a la enseñanza. Al seguir estas pautas, Timoteo no solo se beneficia personalmente, sino que también se convierte en un instrumento de salvación para aquellos que escuchan su enseñanza. Dijo Pablo. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes, como a hermanos,
a los ancianas, como a madres, a las jóvenes, como a hermanas, con toda pureza. En su carta a Timoteo, Pablo aborda la cuestión de cómo honrar y cuidar a las viudas en la comunidad, destacando la importancia de la piedad y la responsabilidad filial. Dijo Pablo: honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Pablo comienza instando a Timoteo a mostrar respeto y consideración especial hacia las viudas genuinas, aquellas que verdaderamente han perdido a sus esposos y no tienen apoyo familiar cercano. Dijo Pablo: si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pablo ofrece una guía práctica sobre la responsabilidad de los familiares de las viudas. Destaca la importancia de los hijos y nietos en el cuidado y el apoyo de sus madres y abuelas viudas, enfatizando que esto es algo que complace a Dios. Dijo Pablo: pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. Aquí, Pablo describe la situación de la viuda verdaderamente sola, aquella que encuentra su esperanza en el Señor y dedica su vida a la oración constante. Este retrato destaca la importancia de la fe y la comunión con Dios en la vida de las viudas. Dijo Pablo: la que, en cambio, está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Pablo advierte sobre la viuda que se entrega a los placeres mundanos en lugar de buscar una vida centrada en Dios. Este contraste destaca la conexión entre la espiritualidad y la verdadera vitalidad. Dentro de las directrices de Pablo sobre el cuidado de las viudas, resalta la importancia de la responsabilidad familiar y establece criterios específicos para aquellas que pueden ser registradas para recibir ayuda en la comunidad. Dijo Pablo: si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Pablo hace hincapié en la responsabilidad primordial de cuidar a los propios familiares, subrayando que aquel que no lo hace niega su fe y se coloca en una posición más desfavorable incluso que un incrédulo. Dijo Pablo: que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez, para ser registrada en la lista de viudas elegibles para recibir ayuda. Pablo establece criterios específicos. La edad mínima es de 60 años, y deben haber estado casadas una sola vez, indicando así una vida de compromiso matrimonial y experiencia. Dijo Pablo: y tenga el testimonio de sus bellas obras. Haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados, y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Pablo detalla los requisitos de conducta para las viudas elegibles, destacando la importancia de sus acciones y el testimonio de su vida. Estas mujeres deben haber demostrado su dedicación a la bondad, la hospitalidad, la asistencia a los necesitados y el compromiso con diversas obras benevolentes. Dijo Pablo: descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse. Pablo aconseja a Timoteo que no considere para el registro de viudas a aquellas que son jóvenes. Indica que la tentación de buscar placeres opuestos a la enseñanza de Cristo podría llevarlas a querer contraer matrimonio nuevamente. Dijo Pablo: e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Pablo enfatiza que, al buscar un nuevo matrimonio, estas viudas jóvenes podrían estar quebrantando un compromiso anterior y, por lo tanto,
incurriendo en condenación. Dijo Pablo. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Pablo destaca el peligro de la ociosidad en las viudas jóvenes, ya que, al no ocupar su tiempo de manera productiva, pueden caer en hábitos perjudiciales como andar de casa en casa, siendo charlatanas y entrometidas en asuntos ajenos. Dijo Pablo. Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal. Pablo presenta una alternativa saludable para las viudas jóvenes. Que se casen, tengan hijos y se dediquen a gobernar su propia casa. Este consejo busca prevenir críticas malintencionadas del adversario. Dijo Pablo. Pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás. Dijo Pablo. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Pablo instruye a los creyentes sobre la responsabilidad de cuidar a las viudas dentro de la comunidad. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe encargarse personalmente de su atención, evitando cargar a la iglesia y permitiendo que ésta se enfoque en aquellas que son verdaderamente desamparadas. Dijo Pablo. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Pablo destaca la importancia de reconocer y recompensar a los presbíteros que cumplen diligentemente con sus responsabilidades, especialmente aquellos que se dedican a la predicación y enseñanza. La doble remuneración refleja la dedicación y esfuerzo de estos líderes. Dijo Pablo. La Escritura, en efecto, dice: No pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Pablo respalda su enseñanza citando las Escrituras, utilizando metáforas como la del buey que trilla para destacar que aquellos que trabajan deben recibir un justo salario. Esto subraya el principio del reconocimiento y recompensa por el trabajo laborioso. Dijo Pablo. No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. Pablo establece un estándar riguroso para las acusaciones contra los presbíteros, indicando que no deben ser aceptadas a menos que estén respaldadas por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esta medida busca garantizar la justicia y evitar acusaciones infundadas. Dijo Pablo. A los culpables, repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor. Dijo Pablo. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. Pablo, al dirigirse a Timoteo, hace una solemnidad especial llamando a testigos celestiales para enfatizar la importancia de las recomendaciones. Insta a Timoteo a seguir estas pautas sin prejuicios ni favoritismos, buscando la imparcialidad en su liderazgo. Dijo Pablo. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo aconseja a Timoteo que sea cauteloso al imponer las manos en la ordenación, evitando implicarse en los pecados de otros. La pureza personal es crucial, y Timoteo debe mantenerse alejado de acciones que comprometan su integridad. Dijo Pablo. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones.
Pablo muestra su preocupación por la salud de Timoteo y le aconseja tomar un poco de vino por razones medicinales. Esto sugiere la atención personalizada de Pablo hacia el bienestar de su colaborador. Dijo Pablo: los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados, en cambio los de otras lo son solamente después. Pablo reconoce la diversidad en la manifestación de los pecados. Algunos pecados son evidentes desde el principio, mientras que en otros casos, solo se revelan con el tiempo. Esta perspicacia guía a Timoteo en su labor pastoral. Dijo Pablo: de un mismo modo las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Pablo sigue destacando que las obras, al igual que los pecados, revelan su verdadera naturaleza con el tiempo. Las buenas acciones son evidentes, mientras que las malas no pueden permanecer ocultas indefinidamente. Dijo Pablo: todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Pablo instruye a Timoteo sobre las relaciones entre esclavos y dueños. Él enfatiza la importancia de mostrar respeto a los dueños para evitar la blasfemia contra el nombre de Dios y la doctrina cristiana. Dijo Pablo: los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Pablo destaca la actitud que los esclavos deben tener hacia los dueños creyentes. En lugar de faltar al respeto, se les insta a servir con mayor dedicación, reconociendo el lazo espiritual compartido como hermanos en la fe. Dijo Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo advierte sobre la enseñanza errónea que se aparta de las palabras de Jesucristo y de la doctrina piadosa. Hace hincapié en la importancia de mantenerse fiel a las enseñanzas fundamentales del Señor. Dijo Pablo: está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas. Pablo describe al que se aparta de la sana doctrina como alguien cegado por el orgullo, sumido en disputas inútiles. Advierte sobre las consecuencias negativas, como envidias, discordias y sospechas maliciosas que surgen de tal desviación doctrinal. Dijo Pablo: discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. En medio de las enseñanzas sobre la piedad y la moderación, Pablo comparte con su discípulo un principio fundamental. Pone de relieve la importancia de contentarse con lo que se tiene y no caer en la trampa de la búsqueda desenfrenada de riquezas. Dijo Pablo: y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Pablo, con su experiencia y sabiduría, insta a reconocer la fugacidad de las posesiones terrenales. Su tono refleja una perspectiva equilibrada sobre la vida, donde la verdadera riqueza se encuentra en la satisfacción con las necesidades básicas. Dijo Pablo: mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La enseñanza de Pablo resuena como un llamado a la moderación y a la gratitud por las bendiciones básicas.
Advierte sobre los peligros de una búsqueda desmedida de riquezas, señalando cómo puede llevar a la perdición a aquellos que se extravían por el camino de la codicia. Dijo Pablo: la piedad, cuando se vive con satisfacción y agradecimiento, es un tesoro en sí misma. Buscar enriquecerse desmedidamente puede ser una trampa que desvía a las personas de la verdadera esencia de la fe. Dentro de las exhortaciones de Pablo a su discípulo Timoteo, se destaca una advertencia clara sobre los peligros asociados con el amor desmedido por el dinero. Pablo, con un tono paternal, busca proteger a Timoteo de los desafíos que el afán de riquezas puede traer a la vida de fe. Dijo Pablo: porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. La raíz de los males, según Pablo, reside en la búsqueda excesiva de riquezas, una advertencia que resuena a lo largo de las Escrituras. Aquellos que sucumben a este afán, advierte Pablo, se extravían en su fe y enfrentan sufrimientos como consecuencia. Dijo Pablo: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Pablo insta a Timoteo a apartarse de la trampa del dinero y dirigirse hacia virtudes más nobles. La imagen de correr al alcance sugiere una acción diligente y decidida hacia cualidades que fortalecen la vida espiritual. Dijo Pablo: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. En medio de sus consejos a Timoteo, Pablo ofrece una recomendación solemne, apelando a la presencia divina de Dios y al testimonio admirable de Jesucristo ante Poncio Pilato. Dijo Pablo: te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. La recomendación de Pablo se eleva al nivel de un compromiso sagrado. Él destaca la vida dadora de Dios y la impecable declaración de Jesucristo frente a las autoridades terrenales como fundamentos para la seriedad de la encomienda. Dijo Pablo: que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La instrucción de Pablo es clara. Timoteo debe cuidar y preservar el mandato recibido, manteniéndolo impecable y sin culpa hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Dijo Pablo: que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Pablo enfatiza la certeza de la manifestación futura de Jesucristo como el bienaventurado soberano, Rey supremo y Señor de señores, un evento de trascendental importancia. Dijo Pablo: el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. En el cierre de sus instrucciones, Pablo dirige una palabra especial a aquellos considerados ricos en este mundo. Su consejo apunta a un enfoque equilibrado en relación con las riquezas materiales y una advertencia contra desviarse de la fe. Dijo Pablo: a los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. La exhortación de Pablo es clara. Los ricos no deben confiar en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien generosamente provee todas las cosas para nuestro disfrute. La humildad y la confianza en Dios son fundamentales. Pablo: que practiquen el bien,
que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Pablo destaca la importancia de la acción benevolente y generosa. No se trata solo de evitar la confianza excesiva en las riquezas, sino de usarlas para realizar buenas obras y compartir con generosidad. Dijo Pablo. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. El apóstol conecta la generosidad y las buenas obras con la construcción de un tesoro que trasciende esta vida, apuntando hacia la adquisición de la vida verdadera en el futuro. Dijo Pablo. Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia. Dirigiéndose a Timoteo, Pablo le encomienda la responsabilidad de custodiar el depósito de la fe. La advertencia contra palabrerías vacías y argumentos falsos resalta la importancia de mantenerse fiel a la verdad. Dijo Pablo. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con vosotros. La realidad de algunos desviándose de la fe refuerza la seriedad del llamado de Pablo. La gracia concluye su mensaje, recordando la importancia de permanecer arraigados en la fe. Amén. Ahora continuamos con el primer libro de Timoteo como está escrito en la Santa Biblia. Primera de Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Al partir yo para Macedonia te rogué que permanecieras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que se prestan más para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que se me ha confiado. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe,
entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Primera de Timoteo capítulo 2. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol, digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Asimismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Primera de Timoteo capítulo 3. Es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es, pues, necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Primera de Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco, en cambio la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación: si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del Colegio de Presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Primera de Timoteo capítulo 5. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes, como a hermanos, a los ancianas, como a madres, a las jóvenes, como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que, en cambio, está entregada a los placeres, aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también, para que sean irreprensibles. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no las cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también, el obrero tiene derecho a su salario.
No admitas ninguna acusación contra un presbítero si no viene con el testimonio de 2 o 3. A los culpables, repréndeles delante de todos, para que los demás cobren temor. Yo te conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados, en cambio los de otras, lo son solamente después. De un mismo modo las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Primera de Timoteo capítulo 6. Todos los que estén bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con vosotros.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.